Bien, entonces continuando, ¿no? Hacía la pregunta en cuanto a lo que son las ingestas dietéticas recomendadas. A ver qué me pueden decir con respecto a eso en el magnesio. Voluntarios primero. Yo, hija, Dime, Griselda. este sería de acuerdo al rango de la edad, del sexo, en cuanto al hombre y la mujer, y también puede ser como complementación con el fósforo y el calcio. Las deficiencias. A ver, Gretzel, ¿cuáles son las deficiencias del magnesio? La deficiencia de magnesio no constituye un problema de salud pública. Se encuentra frecuentemente asociada a enfermedades donde está disminuida su absorción, como enfermedades eh, inflamatorias, intestinal, después enfermedad celíaca, Ujú, síndrome del intestino corto, ujú. o en aquellas en las que se altera la reabsorción tubular renal, como nefropatías o ingesta de medicamentos nefrotóxicos. Ya, muy bien. A ver, en el caso de la toxicidad, a ver, Ruth, ¿está Ruth? ¿La vi hace rato? Sí, estoy. En el caso de Eh, la toxicidad. no se han detectado toxicidad por magnesio, por ingesta de magnesio, pero el uso en sales de magnesio en dosis farmacológicas se ha asociado a efectos adversos como la diarrea, también en la insuficiencia renal. La retención de magnesio ocasiona la hipermagnesemia y como consecuencia náuseas, vómitos y hipotensión, y pudiendo llegar a presentarse alteraciones electrocardiográficas y depresión del sistema nervioso central. Ya. Bien. Vamos a pasar al siguiente mineral, que es el flúor, ¿sí? Este es el último en cuanto a los elementos minerales. Y de los oligoelementos, vamos a ver tres, si no me equivoco, cuatro. Vamos a ver entonces lo que es el flúor, ¿sí? Bien, en cuanto a lo que son las funciones, bueno, son las funciones que también nosotros conocemos y están muy asociadas, ¿no? Debido a, igual, en este grupo, bueno, los oligoelementos, los elementos minerales, hemos visto que están asociados todos, ¿no? En el caso del flúor también va a estar asociada a las funciones muy parecidas del fósforo, del magnesio y del calcio, ¿no? Esto dando lugar también a la estructura ósea. Y bueno, recientemente se ha postulado que estimula la formación ósea también, ¿no? Dentro de estudios que se van haciendo, ¿no? Y cada vez se va identificando de esa manera. Entonces, esto en cuanto a estas funciones que estamos identificando del flúor. Ahora, hay un aporte adecuado del flúor en la fase pre y post eruptivas, ¿no? Que tiene que ver con los dientes de la estructura dentaria, que puede llegar a disminuir el riesgo de la formación de la caries. Eso también, bueno, esa función también la conocíamos, que tiene que ver mucho por este lado ya, ¿no? De la estructura dentaria. Luego tenemos lo que es el metabolismo y la absorción del flúor. Un segundito. Ya. Bueno, en cuanto a lo que es la absorción, entonces se llega a absorber del flúor del 50 al 80%, ¿no? Del flúor que se ha consumido. Se absorbe en el estómago y en el intestino en forma pasiva, ¿no? Y en ese caso, fíjense, ya se da a nivel del estómago la absorción del flúor. El 99% del contenido total del organismo se localiza en los huesos del flúor, ¿no? Y se encuentra en intercambio con el flúor plasmático durante el proceso de la remodelación ósea. Entonces, estaríamos hablando que esta parte del metabolismo y de la absorción está muy relacionada con la que sucede a nivel del calcio y del fósforo. Luego,
se produce la eliminación, una eliminación fundamental por medio de lo que es el riñón, ¿no? Entonces eso más que todo con respecto a lo que es la absorción y el metabolismo. Es un mineral que efectivamente lo utilizamos, sí, en menor proporción. Cuando el flúor forma parte de un compuesto soluble, como es el caso del fluoruro sódico, y se consume en agua, la absorción es completa, ¿no? Pero nuevamente les vuelvo a hacer referencia al agua, ¿no? No todos los tipos de agua que tenemos en nuestras casas pueden llegar a tener una buena composición de minerales. Para conocer eso se tendría que hacer un análisis, obviamente, ¿no? Para identificar la presencia de estos minerales. Efectivamente, si es un agua que tiene una composición importante de minerales, efectivamente vamos a obtener el beneficio de lo que es el calcio, el fósforo, ¿no? Y el flúor en este caso también. Entonces, eso es importante. La absorción entonces del flúor de las pastas dentales se ha estimado que es casi el 100% que se puede llegar a beneficiar uno de este flúor. Ahora, puede llegar, bueno, este flúor que se encuentra en las pastas dentales depende de la edad también, ¿sí? En el caso para los niños, el porcentaje de flúor no puede ser el mismo que es para los adultos, porque puede llegar a tener ciertas, puede llegar a perjudicar, ¿no? En vez de favorecer este proceso o este beneficio, mejor dicho, que nos proporciona el flúor. Entonces también eso ya lo vamos a ir viendo con respecto a los alimentos fuente, que eso es lo que nos interesa. La mayoría de los alimentos contienen también el flúor en cantidades pequeñas, como les decía, ¿no? No son cantidades muy grandes ya las que tenemos que consumir o que se presentan en los alimentos como están viendo. Constituyen una excepción, obviamente, las aguas floradas, las bebidas y las fórmulas lácteas, que están reconstituidas con aguas floradas, el té y algunos pescados también. Entonces, eso también tiene mucha relación lo que estamos hablando. Si bien nosotros estamos consumiendo un alimento que pueda llegar a contener una importante cantidad de flúor, como es en el caso de una bebida, entonces, como es en el caso del té, es decir, el té contiene cantidades importantes de flúor. Si nosotros el té lo consumimos en agua que contiene también una cantidad importante de flúor, entonces estaríamos aumentando más el consumo de este, ¿no? Entonces eso puede ir sumándose, ¿no? Y así teniendo un mejor beneficio del consumo de este mineral. El contenido del flúor en el té, por ejemplo, varía de 1 a 6 miligramos por litro, ¿no? Que es una cantidad importante, pero igual, como decíamos, va a depender de la cantidad del té, obviamente, que se utilice, y la cantidad del agua, el tiempo de contacto que va a estar el producto con el agua. Entonces, eso también. Ahora, miren, hemos hablado hace rato del té y hemos dicho que puede llegar o llega a afectar a la absorción del calcio, pero en este caso contiene flúor, que también va a dar lugar a un beneficio. Entonces, son cosas que se pueden ir contrarrestando, pero obviamente siendo consumidas en un equilibrio, ¿no? No en un exceso, nada en exceso va a ser bueno, o en menor cantidad, obviamente. Bueno, hemos hablado de la biodisponibilidad, hemos hablado de los alimentos fuente y ahora de la deficiencia, ¿no? Bueno, varios estudios confirmaron que la prevalencia de caries en niños y en adultos en zonas donde el agua posee una concentración óptima de flúor, es decir, entre 0,7 a 1,2, es de 40 a 60%, menor que en áreas con menores concentraciones. Entonces eso, básicamente, ¿no? Se podría decir que puede haber una deficiencia en relación a esto. Y la toxicidad, que, bueno, una ingesta elevada de flúor durante un periodo productivo de los dientes puede causar la fluorosis, ¿no? Una alteración que se caracteriza por el manchado horizontal de la superficie de los dientes. Básicamente eso podría dar lugar a un consumo excesivo de lo que es el flúor. Efectivamente es difícil porque han visto que los alimentos contienen cantidades pequeñas, pero puede suceder, ¿no? Tal vez no tener la referencia, en este caso tal vez del té, ¿sí? Que puede llegar también a afectar desde ese punto a los dientes, más que todo.
Bien, entonces eso. A ver, vamos a ver, ¿quién me puede explicar lo que se refiere las funciones del flúor? A ver, vamos a ver los que no están participando. A ver, ¿quién me dice? A ver, Jocelyn. Casi similar al calcio como he mencionado, sus funciones van a ser la estructura ósea, también la estructura dentaria, ya que va a ayudar a que no aparezca la caries. ¿Ya? Sí, estamos bien. En cuanto a lo que es el metabolismo y absorción, a ver, Kevin. Ingeniero, sería que se absorbe del 50 al 80% y se absorbe en el estómago, el intestino Ujú. y el 99% del contenido total del organismo se localiza en los huesos. Sí, exacto, ¿no? Más que todo es, a ver, en el caso de lo que es la biodisponibilidad, Anabel. Si no, María Eugenia está. María Eugenia. A ver, vamos a ver un ratito. Ya, a ver, bueno, por el chat entonces si me puedes responder la biodisponibilidad, María Eugenia, del flúor, ¿no? Mientras tanto, mientras va respondiendo María Eugenia, a ver, Paola, la toxicidad. A ver si nos explicas la toxicidad del flúor, Paola. En la toxicidad dijo de que me puede aparecer caries en los dientes, no me equivoco. Y no me acuerdo qué más dijo. Creo que eso era de la deficiencia, ¿no? De la caries de los dientes. Sí, de la toxicidad, ¿cuál sería? Mm, las manchas en los dientes. Que es, normalmente es, bueno, a esas manchas se las denomina como fluorosis, ¿no? Que es cuando hay un exceso del consumo del flúor, se van a ir produciendo estas manchas en los dientes. Ya. A ver, vamos a ver un ratito. A ver, María Eugenia nos dice que la biodiversidad tiene componentes que son la fibra dietética, el ácido hialurónico. Ya. A ver, ¿alguien más con lo que es la biodisponibilidad? Arlet. Arlet. Sí, puedes por ahí, Arlet. Sobre lo que es la biodisponibilidad también. Bueno, ahí lo vas escribiendo. Y bueno, si se dan cuenta en cuanto a lo que es el flúor, si bien es un mineral bastante importante, ¿no? Que va a complementar también la función tanto del calcio, del fósforo y del magnesio, ¿no? También va a tener, o se va a encontrar, mejor dicho, en cantidades pequeñas en los alimentos. Y saber también conocer la composición de estos, no solamente para el flúor, sino para todos los demás nutrientes que hemos visto. Aquí hay un resumen de justamente lo que se ha visto, que está en el texto también que les voy a entregar.
y está, ¿no? Específicamente ya hablando sobre las principales funciones que contienen cada uno de ellos. Y la mayoría se va a ir repitiendo. Algunas tienen funciones bastante específicas, como les decía, en el caso de la función enzimática o cofactor enzimático, que es bastante importante con respecto a lo que es el magnesio. En el caso del flúor ya vendría a ser de forma más específica en la dentaria. El fósforo y el calcio sí se presenta, pero más específico es en el flúor, ¿no? Como sabemos. Aquí tienen los elementos fuente, donde se pueden encontrar cada uno de ellos, la deficiencia de cada uno de ellos también. Si bien en algunos casos no se ha considerado que sean enfermedades demasiado importantes, pero sí, o una enfermedad específica o importante, esa deficiencia sí está relacionada con otras. Y aquí está la parte de lo que es la toxicidad, ¿no? Cuando hay excesos, ¿qué es lo que puede suceder? Y eso es lo que hemos estado nombrando. Ahí van a tener eso también, que les va a ayudar a recordar fácilmente todo lo que hemos estado viendo hasta el momento. Bien, ya he tomado en cuenta tu respuesta, Arlette. Y bueno, los que no han participado y no he llamado todavía, sería bueno que, bueno, no esperen que les diga, ¿no? Participen, por favor. Vamos a pasar a lo que son los oligoelementos, ¿sí? En este caso vamos a hablar, como les decía, de 3 minerales, si no me equivoco. Ya, en el caso de estos oligoelementos, entonces vamos a hablar del hierro, que es uno de los oligoelementos más importantes, como ustedes ya saben. Vamos a hacer una descripción bastante general de cada una de estas partes. En cuanto a lo que son las funciones, entonces, del hierro en el organismo, ¿no? Se va a dar lugar principalmente a funciones biológicas que se van a dar desde el hierro, que es específicamente hablando de la hemoglobina, la mioglobina y los citocromos, ¿no? Las funciones se van a ir dando en relación a la presencia de estas proteínas. En el caso de la hemoglobina, sabemos que es una proteína conjugada que posee la capacidad de combinarse de manera reversible con el oxígeno. Eso es importante, sirviendo como medio de transporte, ¿no? De este. También en relación a la participación de este mineral con respecto a la proteína, está la ferroporfirina de la hemoglobina, que es la denominada hemo, ¿sí? De la hemoglobina. Se llama ferroporfirina. Eso es importante porque en lo que vamos a ir viendo ya no se la denomina como hemo, sino como ferroporfirina de la hemoglobina, ¿no? Que está referida a esta estructura que ya vamos a ver también a qué se refiere, o ya sé que ustedes también conocen esta diferencia. Luego está la propiedad más característica de la hemoglobina, es su capacidad, como ya sabemos también, el de transportar oxígeno, ¿no? Formando la oximioglobina. En el caso de la proteína mioglobina, es un pigmento respiratorio, ¿no? Que existe en las células musculares, y contiene un solo átomo de hierro por mol. Su función es de transportar y almacenar igual oxígeno que se utiliza durante la contracción muscular específicamente. Luego está con respecto a lo que son los citocromos, que son enzimas que van a, bueno, en este caso, en relación a lo que son los citocromos, como les decía, entonces son enzimas, sí, que intervienen en la transferencia de electrones en las reacciones de óxido-reducción, ¿no? Que se van a dar mucho a este nivel de la hemoglobina y la mioglobina, porque hay una participación importante del oxígeno. Entonces, es indispensable para la producción de la energía celular en forma de ATP, ¿no? Dando lugar a estas reacciones de óxido-reducción que se van a dar a partir de estas enzimas. En cuanto a las funciones. Ahora, en cuanto a lo que es la absorción, ¿sí? En cuanto a lo que es la absorción, en condiciones normales se absorben una limitada cantidad de hierro dietético. Aproximadamente se absorbe un 10%, ¿sí?
Luego, la absorción depende de la interacción de otros componentes dietéticos. Sabemos que cuando nosotros consumimos los alimentos, estos componen ciertos u otros componentes, ¿no? Que en este caso pueden, a medida, dependiendo de la interacción con estos, pueden favorecer la absorción o perjudicar entonces la absorción. Entonces hay que hacer una diferencia en relación a este tipo de hierro que se puede encontrar en nuestra dieta. Entonces, así como el origen del hierro es aportado como en el caso de la dieta, vamos a diferenciar en lo que es el hierro hemínico, ¿sí? Cuando hablamos de este hierro hemínico, es el contenido dentro de la estructura del cuerpo hemo y se encuentra en las carnes. Esto haciendo referencia al hierro que se encuentra en la dieta, ¿no? Entonces, el hierro hemínico es el que es el contenido dentro de una estructura del grupo hemo y se encuentra en las carnes. El 40% de total de hierro se encuentra en las carnes de vaca, pollo, pescado, ¿no? Están presentes como este hierro hemínico, perdón, ahí está escrito mal. El hierro restante, que está contenida en los alimentos, se va a representar como hierro no hemínico. ¿Y por qué he puesto es hemínico, perdón, hémico está ahí, hemínico. Entonces, en relación a eso, el 40% va a ser este hierro hemínico y el resto que se va a encontrar en el alimento va a ser el no hemínico. Es decir, en el caso, por ejemplo, de los vegetales, de los cereales, las legumbres, los lácteos, el huevo, entonces vamos a hablar que en relación a eso va a existir ese porcentaje de hierro hemínico, no hemínico. Hemínico en los alimentos de origen animal que hemos nombrado y el no hemínico, que es el resto en los cereales, en los vegetales, en las legumbres, etc., ¿no? Y el 60% del hierro que está presente en las carnes. Entonces, básicamente, los alimentos de origen animal, representando las carnes, pollos, vaca y pescado, van a componer ambos, ¿no? En sus diferentes porcentajes. Ahora, el hierro hemínico va a atravesar por una difusión pasiva, ¿sí? Es decir, las que contenemos en las carnes, principalmente. El hierro no hemínico se va a absorber de una forma reducida, es decir, se va a absorber como un hierro ferroso. Primero tiene que reducirse a un hierro ferroso y recién va a poder ser absorbido y transportado dentro de nuestro organismo. Ahora, algo importante con respecto a la absorción. El hierro puede ser fácilmente absorbido cuando hay presencia de diferentes tipos de ácidos. Por ejemplo, estos ácidos orgánicos, como por ejemplo el ácido ascórbico, el ácido cítrico, el ácido málico, el ácido tartárico. Entonces, si nosotros dentro de nuestra alimentación que contiene hierro, contienen estos ácidos aparte, ¿no? El ascórbico, el cítrico, el málico y el tartárico, que normalmente se encuentran o se presentan en las frutas y en las verduras, también poseen esta capacidad de reducir al hierro y por lo tanto estimulan su absorción, ¿sí? Entonces eso también tomarlo en cuenta en esta etapa de absorción del hierro. La presencia de ácidos orgánicos, ¿cuáles? Ascórbico, cítrico, málico y tartárico, que se encuentran, como ya sabemos, en las frutas y en los vegetales. Entonces, cuando nosotros consumimos carne, ¿no? En este caso, ya sea pollo, res o pescado, y lo consumimos con vegetales y frutas, podemos mejorar nuestra absorción por la presencia de estos ácidos, ¿sí? Entonces, aquí hay un ejemplo de eso. Si en la adición de tan solo 25 miligramos de ácido ascórbico a una comida puede duplicar la absorción de hierro, ¿no? Entonces, el agregado de 50 miligramos de ascorbato puede aumentar de 3 a 6 veces más la absorción del mineral, ¿no? Entonces, ahí haciendo o especificando el tipo de ácido orgánico que puede utilizarse y de esta forma, obviamente, dependiendo de la cantidad, estamos viendo que puede duplicar, triplicar o hasta 6 veces más aumentar la absorción del hierro. Entonces, en los últimos años varía las publicaciones que refieren a este efecto inhibidor del calcio. Es decir, el calcio puede llegar a afectar en la absorción del hierro no hemínico, cuando en este caso se adicionan lácteos o suplementos de calcio a la dieta. Por lo tanto, cuando hablamos de esta etapa de absorción, estamos viendo que si bien hay alimentos que representan una cantidad importante de hierro,
Este puede ser absorbido si combinamos con otros que estamos hablando, que son principalmente las frutas y los vegetales que contienen estos ácidos orgánicos. Eso aumenta su absorción. Pero también estamos viendo que el hierro puede verse perjudicado cuando hay calcio en nuestra alimentación, ¿no? No va a permitir que el hierro sea absorbido. Principalmente el hierro no hemínico, el que se encuentra en los vegetales, ¿no? Entonces, eso tenerlo en cuenta. Ahí tienen una tablita también donde hay una distribución del hierro hemínico y no hemínico en los alimentos, ¿no? El hemínico, carne de vaca, de pollo, res, vísceras, los fiambres. En el caso de los no hemínicos están los vegetales, legumbres, alimentos fortificados, los suplementos de hierro también. Y los factores dietéticos que pueden modificar la absorción, que es lo que hemos estado hablando. Entonces, los factores que estimulan son los ácidos orgánicos, que ya les he hablado, ascórbico, cítrico, málico, tartárico. En el caso de los inhibidores, lo que va a inhibir son los que se van a encontrar en los alimentos de origen vegetal, fitatos, oxalatos, el calcio, los fosfatos, el EDTA, los taninos, que pueden llegar a afectar a la absorción. Aquí es importante entonces hacer una buena combinación de los alimentos cuando uno tiene deficiencia de hierro. Es decir, no es solamente consumir estos alimentos ricos en hierro, sino también complementar con este tipo de alimentos que van a ayudar a su absorción, ¿no? Imagínense si estamos consumiendo una cantidad importante de hierro, pero a su vez estamos mezclándolo con cereales o vegetales que tienen estos fitatos, oxalatos y calcio, entonces no se va a absorber, ¿no? Entonces eso se tiene que tomar en cuenta cuando se quiere llegar a tener tal vez o un aumento del hierro en nuestro organismo si es que sucediera, o para equilibrarlo, ¿no? Dependiendo de la condición en la que se encuentra. Bien, eso entonces, como les decía, en cuanto a lo que es la absorción. Ahora vamos a ver en cuanto a lo que es el metabolismo. Denme un segundito, por favor. Bien, disculpen, eso es la demora. Bien, entonces, en cuanto a lo que es lo que les decía, ¿no? Ahora vamos a continuar con lo que es el metabolismo. En cuanto al metabolismo, se hace mucha referencia en la forma en la que se puede, más que todo, perder el hierro, ¿no? Entonces, ahí tienen una tablita donde está identificadas las pérdidas de hierro en el hombre de adulto de 70 kilos, ¿no? Que pueden ser gastrointestinales, la sangre, mucosa, ácidos biliares, urinarios, la piel, ¿no? Entonces puede llegar a haber una pérdida con respecto a esas características que les nombraba. Ahora, ahí tienen un esquema conceptual del metabolismo del hierro, ¿no? Entonces sabemos muy bien que en nuestra alimentación nosotros podemos obtener el hierro en esas dos formas que tienen aquí, que es el hierro hemo y el hierro no hemo, ¿no? Que lo hemos identificado en relación a eso, al tipo de alimento, ¿no? Ya sea el de origen animal o el de origen vegetal o el hemínico, hierro hemínico o el no hemínico. En el caso del hierro hemo,
es la absorción, se puede dar en relación a este tipo de alimentos de un 20 a 30%. En el caso de los no hemo, que sabemos que es más difícil que se produzca una absorción, es del 1 al 8%. Entonces hemos visto esos factores que pueden inhibir o estimular, ¿no?, la absorción. Luego tenemos que en relación a eso, a nivel de lo que es el enterocito, se va a dar lugar a la absorción y al uso del hierro dentro de nuestro organismo por presencia de esta proteína que tienen ahí, que es la transferina. Entonces, esa es la que va a permitir que se pueda transferir, ¿no?, en este caso, las moléculas de hierro, o en algunos casos también cuando estos están o han sido depositados y pueden ser utilizados en el momento que nosotros los requiramos, ¿no?, en relación a el metabolismo, ya sea en relación a en el momento que ya sea anabólico o catabólico, ¿no?, dependiendo en cuanto a eso. Básicamente eso. La transferina, estamos aquí, que es esta proteína que les decía, es una glicoproteína, principalmente. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? Una vez que el hierro ha sido absorbido, entonces puede tomar esos dos caminos. Uno, que puede ser depositado en los tejidos, ¿no? Puede ser depositado. Esta forma de depositarse el hierro se va a dar en estos dos compuestos, en la ferritina y en la hemosiderina, ¿sí? En esos dos. Entonces, cuando es transportado, absorbido y utilizado, esta proteína la va a depositar uno, ¿no?, produciendo en estos compuestos, ferritina y hemosiderina. O si no, va a haber este uso con respecto a la utilización tisular, ¿no?, que ya viene a ser en el caso de los tejidos hematopoyéticos, que van a producir en relación al uso inmediato de hierro. Entonces, eso en cuanto principalmente al metabolismo, que creo que es lo más importante nombrar. Luego tenemos los indicadores bioquímicos del estado nutricional con referencia al hierro. No sé por qué se ha hecho tan pequeñito este cuadro. Lo voy a hacer más grande para que ustedes lo puedan ver, pero igual van a tener en el texto. Los indicadores entonces son, efectivamente, se mide la hemoglobina, que, bueno, no es un indicador sensible ni precoz, pero puede ser disminuida, por ejemplo, en infecciones crónicas, una deficiencia del folato, o se altera en las últimas etapas de deficiencia, etcétera. Entonces puede ayudarnos a medir puede ser un indicador, ¿no?, para saber nuestro estado nutricional con respecto a lo que es el hierro. Otro indicador es el hematocrito, ¿no? ¿Estos indicadores han hecho ustedes? ¿Han podido ver alguno de ellos o tampoco? El hierro sérico, por ejemplo. No, ¿Tampoco? el hierro sérico no. El hematocrito sí, en cuanto al hierro sérico no. Bien, ¿no? Sí, bueno, ya tendría que haber algunos que ustedes han ido viendo. Entonces, bueno, está el hierro sérico, que es la concentración del hierro que está en el suero. Se expresan las cantidades de oligoelementos que tienen que estar igual en los parámetros que ustedes tienen ahí. Luego está la ferritina. Obviamente tiene que estar la ferritina sérica porque hemos dicho que se puede llegar a almacenar en los tejidos bajo ese compuesto. Entonces permite estimar los depósitos de hierro, ¿no?, que contenemos o que tenemos dentro de nuestro organismo, que tiene que estar también dentro de un parámetro para dar lugar a que que hay un equilibrio en cuanto al consumo de este mineral. Luego están los porcentajes de saturación de la transferina. Eso también porque la presencia de esta proteína ayuda a lo que hemos visto, ¿no? Utilizar, mejor dicho, al hierro dentro de las dos funciones que le hemos dado. Y así, ¿no? Entonces, estos vendrían a ser los más importantes en cuanto a los indicadores de estado nutricional con respecto a lo que es el hierro. Las ingestas dietéticas recomendadas.
Bueno, ¿no? Básicamente se recomienda esta biodisponibilidad del hierro en la alimentación entre lo que es alta, media y baja, ¿sí? Entonces, en la alta, el hierro absorbible va a ser un 15%, en la media 10% y en la baja 5%. Y aquí están las características que se tienen o que se consideran bajo el consumo de el hierro en cuanto al alimento. Por ejemplo, en el caso de la alta, estamos hablando de más de 90 gramos de carne vacuna o de ave o de pescado, o más de 75 miligramos del ácido ascórbico. Ya sabemos por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene que haber un consumo de ácido ascórbico en relación a esta biodisponibilidad del hierro? Y así, ¿no? En cuanto a la media, obviamente hay una disminución del consumo del alimento de origen animal, pero, o también en el caso del ácido ascórbico, pero sí sigue habiendo un límite del 75, que sería lo apropiado para poder tener una mejor absorción del hierro. Entonces, esto se tendría que considerar para poder tener un equilibrio en cuanto al consumo de hierro, obtener el beneficio de lo que representa este mineral. Aquí están las cantidades, igual, dependiendo del grupo. En varones, mujeres, ¿no? De 12 a 16 años, una edad fértil es diferente, en lo que es la posmenopausia también, el embarazo, la lactancia. En todas estas condiciones va a haber una variación en cuanto a lo que es el consumo de hierro, ¿no? Porque efectivamente son condiciones diferentes, son condiciones bastante diferentes y están muy relacionadas con la mujer, ¿no? Entonces la mujer es la que se considera mucho este requerimiento de hierro más que en los varones o en los hombres. Los alimentos fuente. Con relación al contenido es básicamente el que hemos identificado como hemo y no hemo, y están, ¿no? Las lentejas, el hígado, la morcilla, ¿no? Que, bueno, si bien hay una mezcla, en este caso de los alimentos tanto de origen animal y vegetal, son importantes también considerar que sí hay un contenido importante, o sea, mayor, pero igual, los factores que se tienen que considerar para ser absorbido este hierro, no nos olvidemos. Y así los demás grupos de alimentos, ¿no? Y luego está la deficiencia del hierro y lo que es la anemia.